Pues vamos a empezar, hermanos, la predicación del día de hoy. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, Génesis capítulo 10. Y ahí, hermanos, lo que vamos a ver en Génesis capítulo 10 van a ser las genealogías de Cam, Sem y Jaftet, que son los hijos de Noé. Pero, hermanos, tenemos que saber que algunas personas de estas genealogías que vamos a estudiar, no de todos encontramos un listado o una información grande. Es más, en algunos ni siquiera hay información, ¿ok? Pero de los que haya vamos a tratar de explicarlo, ¿ok? Ahora, hay que recordar algo importante. ¿Quiénes fueron los primeros que escucharon estas palabras de Génesis 10? ¿Ustedes saben? ¿Quiénes fueron los primeros que leyeron esto, que escucharon esto de Génesis 10? Fueron... No, los primeros que escucharon esto, hermanos, fueron la segunda generación de los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto. Allí por el año 1405 antes de Cristo, hermanos, los israelitas salieron porque Dios les había dicho por medio de Moisés, que Moisés es el autor de este libro, ¿no? Por medio de Moisés les dijo, yo les voy a dar una tierra prometida, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el nombre de esa tierra, recuerdan? La tierra de Canaán, ¿no es cierto? Esta, hermanos, los primeros que escucharon estas palabras, no fue la primera generación, fue la segunda generación de los israelitas. ¿Por qué? Porque la primera generación, recuerdan que pecó en contra de Dios, ¿no? Y gracias a ese pecado ellos estuvieron vagando 40 años por el desierto y Dios los juzgó y murieron ahí. Entonces la segunda generación fue la que escuchó por primera vez este mensaje, ¿ok? Y esto es importante entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque Génesis 10 ayuda a que la segunda generación de israelitas, hermanos, pudieran entender por qué ellos iban a conquistar la tierra de Canaán. Gracias a que ya lo veremos más adelante, los hijos de Canaán eran sumamente pecadores. Y por juicio de Dios, Dios mismo iba a enviar a los israelitas para conquistar esa nación pecadora y ese iba a ser el juicio de sus pecadores. ¿Ok? Ahora, ¿saben algo interesante, hermanos? Esta lista de genealogías que vamos a estudiar es una de las listas más impresionantes en términos históricos y en términos geológicos también. Mucha gente, hermanos, estudiosa y muchos críticos estudiosos admiten la veracidad de esta lista que vamos a estudiar. Es una lista, hermanos, que realmente te da claramente la distribución de los diferentes grupos y naciones y grupos étnicos que se encuentran en esta tierra. Hermanos, los mismos arqueólogos le dan fe, para decirlo en pocas palabras, los mismos arqueólogos le tienen fe a este listado. Sin embargo, hermanos, como ya lo comenté, algunos nombres que vamos a estudiar aquí no hay información, ¿ok? Pero, ¿sabes también? Yo estoy consciente, hermanos, que estudiar las genealogías es muy pesado. Es muy pesado, ¿no? Y a veces podemos llegar en la tentación de que, ya llega una genealogía, mejor me la salto para no estudiarla, ¿no? Porque leer todos los nombres a veces es muy, muy pesado. Yo estoy consciente de eso, hermanos. Es por eso que yo les quiero pedir de su paciencia. Que no se me duerman, porque a veces es puro nombre lo que vamos a estudiar ahorita, ¿eh? Entonces, tengan paciencia, hermanos. Al final, como lo hemos dicho, esto es palabra de Dios. Dice las Escrituras que toda Escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, por eso no nos lo saltamos. Todo es inspirado por Dios y hay que estudiarlo, hermanos. ¿Ok? Entonces, recordemos un poco la clase pasada, hermanos, que nos quedamos en Génesis 9, 18 al 29. Ustedes recordarán, hermanos, en Génesis 9 estudiamos a los hijos de Noé, ¿no es cierto? Sí. Y un poco de introducción de lo que ellos eran y cómo era su corazón, ¿no? Y ahora vamos a ver, hermanos, los descendientes de esos hijos de Noé, los descendientes de Sem, de Cam y de Jaftet. Así que vean, empieza Génesis 10 y me acompañas. Génesis 10, versículo 1. Génesis 10, versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam
y Jaftet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Nota, hermanos, esta frase es importante, porque esta frase nos está ligando con el versículo 18 del capítulo 9, porque vean lo que dice Génesis 9 atrás, versículo 18. Génesis 9, 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y escucha, y de ellos fue llena toda la tierra. Es la misma idea, ¿no es cierto?, del Génesis 10, versículo 1. Es la misma idea. ¿Por qué? Porque Moisés, hermanos, quiere darnos a entender que de Sem, de Cam y de Jafet tuvieron hijos después del diluvio, y de ellos se pobló toda la tierra después del diluvio. Entonces, hermanos, toda persona después del diluvio sin duda puede rastrear su ascendencia y va a llegar a ellos. Todos nosotros, hermanos, venimos o de Cam, o de Sem, o de Jafet. Todos nosotros. Tú puedes rastrear y vas a llegar a alguno de ellos. Y obviamente, hermanos, como lo explicamos la clase pasada, Dios permitió en esos tiempos que se casaran entre familiares cercanos, sino cómo iban a poblar la tierra. Dios lo había permitido. Obviamente, hermanos, llega la ley, el libro de Levíticos, ahí Dios lo prohíbe, y hoy en día, hermanos, ya no se puede casarse alguien con un pariente cercano porque el incesto ya es pecado. Dios ya lo puso en su ley ahí en Levítico, y entonces ya no podemos casarnos entre parientes cercanos, pero en aquellas épocas sí lo hacían, porque de esa manera iban a llenar toda la tierra, ¿ok? Entonces podemos ver que los ancestros de toda la humanidad son Cam, Set y Jaftet, ¿ok? A este listado, hermanos, que veremos, se le conoce como las tablas de las naciones, o la tabla de las naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vamos a ver los nombres de los ancestros que después llenarían toda la tierra con sus pueblos y con sus grupos étnicos. Por eso se le llama la tabla de las naciones. Y es muy interesante, hermanos. Ya verán, como vayamos avanzando, es muy interesante toda la información que podemos sacar en todo este capítulo 10. Por ejemplo, vean, continúa diciendo el versículo 2, que aquí empieza a detallarnos quiénes son los hijos de Jafet. Vean versículo 2 de Génesis 10. Dice Génesis 10, 2, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Nota, ¿con quién empieza? Con Gomer, ¿no es cierto? El primer hijo es Gomer. ¿Saben algo? La descendencia de Gomer se dice que estuvo al norte del Mar Negro, ¿ok? Ubicado, hermanos, lo que hoy se le conoce como Crimea, en Ucrania. Ahí llegó la descendencia de Gomer. Después está ¿quién? Magog. Magog, hermano, es posible que sea el Magog que se muestra en Ezequiel 38:2. Vean lo que dice Ezequiel 38:2. Ezequiel 38, versículo 2. Vean lo que dice el profeta Ezequiel 38, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Ezequiel 38, versículo 2 dice así la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y vean, un capítulo después, en el 39:6, Ezequiel 39, versículo 6, dice 39:6, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Para tiempos de Ezequiel, hermanos, Magog ya era una nación, se consideraba, no era el nombre de una nación. Pero, hermanos, algunos comentaristas dicen que el Magog, hijo de Jaftet, probablemente su descendencia llegó hasta estos territorios, ¿ok?
y se habla de Ezequiel 38:2, pero la realidad, hermanos, es que no estamos tan seguros, ¿ok? Ahora, vean, Génesis 10:2, regresamos. Ahí en Génesis 10:2, hermanos, pueden ver que uno de los hijos de Jaftet es Magog, es Mesec y Tubal, ¿no es cierto? De ellos tres se dice, hermanos, que vienen los rusos. De Magog, de Mesec y de Tubal. De ellos tres vienen los rusos, ¿ok? Su descendencia llega hasta allá. Ahora ve otro hijo de Jaftet, dice Génesis 10:2, que está Gomer, que está Magog, y después ¿quién? Madai. Madai, hermanos, de Madai vienen los medos, que después los medos se convirtieron en los persas, y los persas hasta el día de hoy son los iraníes, es el país de Irán, ¿ok? Ellos son los persos, los descendientes de Madai, ¿ok? Y hermanos, dicen que de ellos también salieron un grupo llamado los elamitas, y los elamitas, hermanos, ellos vinieron después siendo un grupo llamado los arios. Y este grupo ario, hermanos, se estableció en la India. ¿Ok? Entonces, hermanos, ya estamos viendo varios territorios del mundo, ¿no es cierto? Después vean, sigue otro hijo llamado Javán. Javán, hermanos, se dice que de Jeftet, hermanos, el hijo, Jafet, perdón, el hijo de Noé, y de Javán, se dicen que de ellos dos vienen los griegos, ¿ok? Entonces, vean, Javán, de ahí vienen los griegos. Después está Tubal, parte de su descendencia, hermanos, se quedó en Turquía y solo sabemos eso, no hay más información de Tubal. Y de Mesec, posiblemente, hermanos, sus descendientes vinieron del mismo lugar que de Tubal, porque recuerdan que les dije que de Magog, Mesec y Tubal vienen los rusos, ¿no? Entonces, algunos dicen, pocos de sus descendientes se quedaron en Turquía y otros llegaron hasta Rusia, ¿ok? Es lo único que se sabe tanto de Tubal como de Mesec, ¿ok? Ahora, vean, hermanos, concluye el versículo 2 con el último hijo, que es Tiras. Tiras, hermanos, se dice que sus descendientes fueron los etruscos de Italia. Entonces llegaron también hasta Europa, ¿no? Con los hijos de Tiras, los etruscos de Italia. Ahora, nota, hermanos, aquí se menciona que Jafet tuvo 7 hijos, ¿no es cierto? Si los cuentas, hermanos, son 7. Y ahora ve, versículo 3 y versículo 4 se van a mencionar a los nietos de Jafet, que igual fueron 7. Vean los versículo 3, están los hijos de Gomer, y empieza con el primero, que es Askenaz. La descendencia de Askenaz, hermanos, habitó en la parte norte de Irán, y de ahí viene un grupo llamado los escitas, que ellos también fueron descendientes de Askenaz. ¿Y sabes algo interesante, hermanos? Hay algunos judíos que dicen que de Askenaz salió un grupo pequeño que se fue para Alemania, ¿ok? Y de hecho hay judíos en Alemania que se identifican con los ascaneses, le dicen, porque se identifican con este nombre, ¿ok? Y de los alemanes, hermanos, obviamente ellos se dispersaron y fueron a llegar también hasta Dinamarca. Entonces ya estamos abarcando un poco más del continente europeo, ¿ok? Ahora, ¿sabes algo interesante, hermanos? Cuando tú vas poniendo en un mapa todos los nombres y sus descendientes en los lugares donde empezaron a habitar, tú te das cuenta que se expandieron por muchas partes del mundo, por muchas partes. Y por eso, hermanos, salieron tantos grupos étnicos. Por eso hoy en día hay variedad de grupos étnicos, porque, hermanos, de todos estos descendientes se empezaron a distribuir por todo el mundo. Esto es algo impresionante, hermanos, algo sorprendente cuando estudiamos esta parte de la historia, ¿no es cierto? Ahora, fíjate quién sigue ahí en la lista. Sigue Rifat, ¿no es cierto? Rifat. Un historiador llamado Josefo dice que los descendientes de Rifat se establecieron al norte del Mar Negro en Turquía.
lo que hoy sería el país de Anatolia. ¿Ok? Tú buscas en Google, vas a encontrar, y ahí es donde se establecieron los descendientes de Rifat. Y después concluye el versículo 3 con Togarma. Togarma. Igual que su padre Gomer, muchos de ellos vinieron en Turquía y se establecieron en Turquía. Unos dicen, hermanos, unos comentaristas dicen que los descendientes de Togarma son aquella gente del país de Armenia, son los armenianos, ¿no? Entonces, vean, podemos ya ahora estar abarcando más zonas, ¿no es cierto? Y vean, versículo 4, dice, versículo 4, los hijos de Javán, empieza con Elisa. Probablemente, hermanos, sus descendientes se quedaron en el país de Chipre. Después está Tarsis. De Tarsis no sabemos nada de ellos. Después sigue Kitum. Sus descendientes también se dice que se quedaron en Chipre, pero un poco más a la orilla del mar Mediterráneo. ¿Ok? Después está Dodanim. Tampoco se sabe dónde vivió la descendencia de Dodanim. Se dice que en Turquía, pero no lo sabemos. Después, versículo 5, escucha, dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Nota la frase, hermanos, cada cual según ¿qué? Su lengua. Esto nos habla de que la población, hermanos, se juntó de acuerdo al idioma que ellos hablaban, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, que este versículo 5 nos está indicando que todo este suceso pasó después del capítulo 11. Porque, ¿saben qué encontramos en el capítulo 11? ¿Saben qué es la historia después de esto? En sus Biblias pueden hacer trampa y ahí dice, ¿no? Es la historia de la Torre de Babel, ¿no? Donde el hombre construyó una torre para alcanzar a Dios y Dios baja y los condena dispersiéndolos por todo el mundo y cambiando sus lenguas, ¿no? Porque en tiempos de Torre de Babel todos hablaban una sola lengua. Entonces, el versículo 5 y otros versículos nos están dando a entender que esto pasó después de Génesis 11. ¿Ok? Ahora, nota, hermanos, que nada de esto es accidente, ¿eh? Todo esto, hermanos, la distribución de todos los nombres está orquestado ¿por quién? Por Dios mismo. Dios mismo, hermanos, está detrás de toda esta distribución de los hombres a lo largo de todo el mundo. Dios mismo, hermanos, colocó a cada grupo donde Él quería colocarlos. Y saben, un versículo que lo hemos estudiado varias veces aquí en Génesis, pero que es muy interesante, vean lo que dice Hechos 17:26. Vean lo que dice, que afirma esta idea. Hechos 17, versículo 26. Vean lo que dice Hechos 17, 26. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Y de una sangre, o sea, la sangre de Adán, de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. Nota, hermanos, que Dios fue el que hizo a todos los hombres por medio del linaje de Adán. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios es el creador y que nosotros somos las criaturas, ¿no es cierto? Pero vean el propósito, dice este es el propósito, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Detengámonos ahí. Esto es importante entenderlo, hermanos. Esto nos está diciendo que Dios mismo controla cuánto tiempo vive una nación y cuánto tiempo deja de vivir esa nación. Dios mismo es el que determina cuándo nació cada persona, en qué momento de la historia. Eso es lo que está diciendo este versículo. Hermano, ¿tú te has cuestionado por qué no naciste en tiempos de Abraham? ¿O por qué no naciste en la época del Señor Jesucristo?
O quizá, hermanos, ¿tú por qué no naciste con los mexicas? ¿Por qué tú veniste a esta época de la historia? Aquí está. Aquí está. Porque Dios ha prefijado, o sea, Dios ha determinado cómo vives tú, cuánto tiempo vives, en qué época vives. Y al final, hermanos, vean, dice el versículo 26 al final, y los límites de su habitación. En otras palabras, Dios escogió dónde ibas a vivir tú, con qué familia ibas a vivir, en qué tiempo ibas a vivir. Y por supuesto, estás ahora en el año 2025. Él ha prefijado los límites de tu habitación. Hermanos, nota, no hay ningún accidente para Dios. Él orquestó todas las cosas. Todas las personas, hermanos, que se han existido desde Adán hasta el día de hoy, han sido establecidas en los lugares, en las épocas, en los tiempos donde Dios ha determinado que así sea. Nada fue por accidente, hermanos. Cada persona tiene sus características étnicas correspondientes porque Dios así lo decidió. ¿Te das cuenta? Esto, hermanos, por supuesto que nos está hablando del poderío de Dios, ¿no es cierto? De la soberanía de Dios. Porque, hermanos, Él está en control de todo detalle. Él está en control de quién vive, cuándo vive, en dónde vive. Así que, hermanos, no te lamentes de la familia que te tocó. Todo fue perfectamente calculado por Dios. Él, hermanos, te colocó ahí y por tanto tú debes de estar agradecido. Por tanto, hermanos, tú debes de concentrarte en ser un hombre o en ser una mujer de Dios, vivir en santidad, independientemente de quién es tu familia o quién es tu grupo étnico. Al final Dios te puso ahí y tu responsabilidad es vivir en santidad ahí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es impresionante, cómo Dios escoge todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Dios está en control de todas las personas. Y vean, regresando a Génesis 10, ya vimos a los hijos de Noé, ya vimos a los hijos de Jafet, y que en resumen, hermanos, los hijos de Jafet, si se pudieron dar cuenta, ellos se extendieron por Europa, por Turquía, por Irán y por la India. ¿Ok? Ahora vean los hijos de Cam. Génesis 10:6. Continuamos y dice los hijos de Cam y empieza con Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Nota, Cam solo tuvo 4 hijos. Y en general, hermanos, estos 4 hijos se les conocieron como los cananeos, ¿no? Y vean, ¿quién fue el primer hijo de Cam? Cus. Los descendientes de Cus, hermanos, fueron al sur de Arabia, cruzaron el Mar Rojo y dicen que llegaron hasta el país de Etiopía. ¿Ok? Esos fueron los hijos de Cus. Después está Mizraim y Fut. Ellos se establecieron en Egipto. Y después está Canaán. De ellos vienen los cananeos. Y yo creo que este es uno de los nombres más conocidos. ¿Saben dónde se establecieron los cananeos o los hijos de Canaán? Sí, en Israel, que hoy en día conocemos como Israel. Ahí se establecieron ellos, ¿ok? Y vean, versículo 7 dice, y los hijos de Cus, empieza con Seba. Posiblemente, hermanos, Seba se establecieron lo que se conoce hoy en día como Sudán, al noroeste de África. Después está Avila, Sabta, Ramá y Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Probablemente, hermanos, los hijos de Ramá se ubicaron ahí en medio de África y Arabia, ¿no? Es una tribu África árabe, ¿ok? Y de los demás hermanos me los salté porque no hay nada de información, ¿ok? Después sigue versículo 8, dice versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, o mejor traducido como poderoso. Este fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.
y fue el comienzo de su reino Babel. Hasta el capítulo 11, hermanos, vamos a poder hablar un poquito más de Babel, ¿ok? Ahora, se dice, hermanos, que Nimrod fue el primer gobernante de Babel porque él fue el que fundó Babel, como lo está diciendo este versículo. ¿Ok, hermanos? Ahora, otros más dicen que Nimrod pues era un hombre muy hábil en la casa, que era un hombre muy inteligente, que era un hombre muy grande en el sentido de que su mente y su cuerpo les daba mucho, por eso él pudo fundar esta nación como Babel, por eso se le menciona como un gran cazador, un poderoso cazador. Pero hermanos, al final de todos, muchos concuerdan que Nimrod no era bueno delante de Dios. No era bueno delante de Dios. ¿Ok? Y después, vean, dice ahí el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, que estas, hermanos, ya son ciudades, estos no son personas, estas ya son ciudades que le pertenecían al reino de Babilonia. Erec y Akkad pertenecían al reino de Babilonia, y vean, Calne en la tierra de Sinar. Allí en Sinar, hermanos, de acuerdo al capítulo 11, que ya lo veremos más adelante, ahí se estableció esta ciudad llamada la ciudad de Babel. ¿Okay? Estos, hermanos, son ciudades, todas estas que podemos leer, Erec, Akkad, Calné, son ciudades que estaban alrededor de Babel. ¿Ok? ¿Y saben algo? ¿Sabes en qué se convirtió Babel? Pasaron los años. ¿Sabes en qué pueblo se convirtió Babel? En el pueblo babilónico. Babilonia, ¿sabes quién fue Babilonia, hermanos? Fueron los que se llevaron a los israelitas cautivos ahí por el 605 a.C. ¿Ok? De Babel salió este pueblo llamado Babilonia. Ahora, hermanos, imagínate a un israelita en tiempos de Babilonia que fue cautivo. Imagínate a un israelita, leyendo esta historia de Génesis. Seguramente ellos se darán cuenta y dirán, caramba, estos paganos babilónicos son nuestros parientes. Son nuestros parientes. Hermanos, realmente sí eran sus parientes cercanos, porque ellos venían pues de la misma familia, ¿no es cierto? Y otra vez, hermanos, esto nos lleva a recordar que todos nosotros tenemos el mismo árbol genealógico. Por lo tanto, tú debes de ser humilde. No te debes de creer mucho por quién eres. Tú no debes de pisotear a las personas porque tú eres más, ¿no? Todos venimos de la misma familia. Al final, todos somos iguales, ¿no es cierto? Y vean versículo 11. Dice versículo 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Esta ciudad Nínive es una ciudad muy importante en la Biblia, ¿no es cierto? Nínive, hermanos, fue capital de Asiria. Y ahí, hermanos, en sus Biblias pueden encontrar un libro llamado Jonás y otro libro llamado Nahum, ¿no? Que estos dos personajes, hermanos, su audiencia principal no son los israelitas. Su audiencia principal son los hombres de Nínive, los ninivitas, ¿ok? No los israelitas. De hecho, hermanos, cuando ustedes lean Nahum le escribe a los de Nínive y les dice, ustedes son unos idólatras y son unos crueles porque matan a personas. ¿Y sabes quién era Nínive? Nínive era el enemigo número 1 de esa época de Israel. Israel tuvo muchos enemigos, pero si puedes poner a unos arriba, Nínive era uno de los principales enemigos de Israel. ¿Ok, hermanos? Entonces esta ciudad era una ciudad importante, creció mucho a tal punto que después peleó contra los israelitas. Pero date cuenta otra vez, hermanos, los enemigos de Israel son su misma familia. Son su misma familia. Y vean, acaba el versículo 11, dice, continuamos versículo 11, que está Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nota, hermanos, que del versículo 10 al versículo 12 vimos puras ciudades. Estos no son nombres de personas, son puras ciudades, ¿ok? Pero ahora sí, a partir del versículo 13,
volvemos a las genealogías y empieza con un hombre llamado Mizraim, que Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftujim. Me trabo mucho más, pero son nombres difíciles de pronunciar, ¿no es cierto? Estas personas, hermanos, de todos estos no sabemos absolutamente nada, ¿ok? Versículo 14 dice a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron, ¿quiénes? Los filisteos. Ellos sí los conocen, ¿no? A los filisteos. Ellos estaban en la parte sur de la tierra de Canaán. Y de hecho, hermanos, leemos la historia y los filisteos pelearon con el rey David, ¿no? El rey David acabó con la mayoría de los filisteos, ¿ok? Y después dice ahí el versículo 14, al final, y a Captorim, versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed. Ed, hermanos, se le relaciona con los eteos. Los eteos. Y después aquí vienen los famosos que acaban con Eo, ¿no? Todos estos van a acabar con Eo. Vean, versículo 16, al Jebuseo. Ellos, hermanos, ellos establecieron lo que hoy en día es Jerusalén. Ahí estaban, ¿ok? Los Jebuseos, después están los amorreos. Ellos vivían lo que se le conoce como la parte del Jordán. Después está el Gergeseo. Se dice, hermanos, fíjense, de los Gergeseos, se dice que ellos estuvieron relacionados con los gadarenos. ¿Ubican a los gadarenos del Nuevo Testamento? De hecho, nuestro pastor Sergio nos predicó acerca de un endemoniado gadareno ahí en Marcos 5, ¿no es cierto? Bueno, estos gadarenos vienen de los Gergeseo, ¿ok? Y vean, versículo 17 está el Ebeo. Ellos, hermanos, estaban en la parte norte de Canaán. Recuerda, esta es la descendencia de Canaán, ¿ok? Estos son los hijos de Cam, que después pasaron a la tierra que se le conoce hoy en día como Israel, ¿no? Y los israelitas, por medio de Josué, que era el líder, los conquistaron, ¿ok? Pero vean, después dice que está el Ebeo, al Araseo, al Cineo, ¿ok? En el versículo 15, hermanos, quiero que notes algo. En el versículo 15 se menciona a Ed, ¿no es cierto? Y aquí en el versículo 17 se menciona a Cineo, ¿no? Bueno, algunos dicen, hermanos, que de ellos dos, de Ed y de Cineo, vienen los pueblos orientales, como por ejemplo China, ¿ok? De estos dos hombres. Es algo interesante, ¿no? Ya estamos ahora abarcando parte de Asia, ¿ok? Y ahora vean, versículo 18 dice, al Arbadeo, al Samareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, y Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Otra vez, esto está indicando que pasó después de Génesis 11, ¿no? Pero quiero que notes algo, hermanos. Realmente los descendientes de Canaán fueron muchos. Y se dice, hermanos, que se extendió tanto los descendientes de Canaán a tal punto que en la edad del hielo, porque después del diluvio, hermanos, hubo una edad del hielo, no todo el mundo, pero gran parte del mundo se congeló. Los evolucionistas dicen que hubo varias eras del hielo y que varias eras se dividieron entre 20 y 30 millones de años. Nosotros no creemos eso. Nosotros como evolucionistas, como creacionistas, nosotros creemos que esta edad del hielo no duró más de 1000 años, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo investigas tú en tu casa, hermanos. No me quiero meter en ese tema, solamente quiero decirles que aquí, hermanos, de estos descendientes de Canaán, se dice que gracias a esa edad del hielo que se formó, se congeló un mar conocido como el mar de Bering, y por medio de ese mar de Bering, los descendientes de Canaán pudieron pasar a América del Norte y América del Sur. Y ahí está, otro continente más que se pobló gracias a esta descendencia, ¿ok?
Probablemente venimos de los cananeos, no lo sé. ¿No? Nosotros somos de aquí. ¿Ok? Ahora, hermanos, aquí hay unas ciudades que seguramente las conocen muy bien, ¿no es cierto? Como por ejemplo Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Quiénes eran estas ciudades, hermanos? Si tú lees Levítico 18, tú puedes ver que dentro de esas ciudades había unos habitantes sumamente impíos, porque así eran los descendientes de Canaán. Los descendientes de Canaán eran realmente impíos, eran muy idólatras, eran muy inmorales. Y Dios les dijo, hermanos, en Levítico 18 a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, cuando ustedes entren ahí, dice Dios, no hagan como hacen esos habitantes de ahí, porque eran muy perversos, muy idólatras, hermanos. Lee Levítico 18 en tu casa y ahí te vas a dar cuenta que eran sumamente inmorales, que vivían, hermanos, en esa perversión total. Pero otra vez, nota cómo de la misma familia de Noé, de la misma familia de Cam, de Sem y de Jafet, de los tres hermanos, nota cómo ellos tres tuvieron un padre piadoso, ¿no? Que ellos pudieron aprender de ese padre piadoso y que ellos después como padres pudieron transmitirle eso a sus hijos, esa piedad, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál fue la realidad? Que la descendencia de Cam no transmitió esta piedad, porque Cam no era piadoso, ¿no es cierto? Como lo vemos en Génesis 9, Cam era realmente un hombre malo delante de Dios, porque esta es una realidad, hermanos. No porque tú tengas una influencia cercana a alguien que ama a Dios, eso no significa que tú vas a amar a Dios también como esta persona lo ama, ¿no? No, hermanos. El claro ejemplo que podemos ver en las Biblias es, ubican a Judas, el traicionero. Es el claro ejemplo. Él estuvo hombro a hombro ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, el Dios del universo, ¿no es cierto? Él estuvo de hombro a hombro con el ser más perfecto, más puro, más santo. Él aprendió de él, él vivió con él, hermanos. Pero aún así, él no fue un creyente verdadero. Así pasa. Tú puedes estar rodeado, hermanos, de hombres y de mujeres fieles a Dios, y aún así tú puedes ser un impío. Tú puedes ser un impío. A veces nosotros decimos, hermanos, como padres, yo voy a obligar a mi hijo a que esté rodeado de jóvenes cristianos para que se le pegue algo. Hermano, la realidad es que no importa con quién esté rodeado tu hijo, tu esposo, tu esposa o quien sea, no importa. Si él o ella no quiere comprometerse verdaderamente con Dios, pues no lo va a hacer, hermanos. No lo va a hacer. Porque recuerda, la salvación es que personal. Es algo personal. Y hablando, hermanos, de los descendientes de Cam, ellos jamás quisieron nada con el Dios verdadero. Ellos jamás quisieron nada con el Dios de su abuelo, que era Noé. Los cananeos, hermanos, tuvieron dioses como no te imaginas. Uno de los más famosos es el dios Baal, ¿no es cierto? Él era el dios de la lascivia, imagínate. Después, otro dios grande de los cananeos era Astarot. Astarot era, según en sus creencias, era la hermana esposa de Baal. Y ella, hermanos, era la diosa del sexo y de la guerra. Imagínate la perversión que tenían estos hombres. Si tú lees después en tu casa Primera de Reyes 14 y Segunda de Reyes 23, ahí te vas a dar cuenta de la perversión de esta religión pagana, que eran muy, muy, muy inmorales. Pero, hermanos, estos eran los dioses de los cananeos. Obviamente había más de los que ellos creían y habían más dioses falsos, ¿ok? Pero quiero que notes algo. Esto nos está hablando de la pecaminosidad grande que tenían los cananeos. Y por eso Dios los juzgó. Por eso Dios dijo, tú, pueblo Israel, vas a ir a conquistarlos, porque ellos son un pueblo pecador. Ya lo veremos cuando lleguemos a Génesis 15. Ahí está claro esa idea, ¿ok? Entonces, vean, continuamos Génesis 10:21. Dice Génesis 10,
regresamos, Génesis 10:21, dice, y aquí empiezan los hijos de Sem. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Nota, Sem fue el mayor de los tres. Y en el capítulo 11, hermanos, ya lo veremos, de Sem viene Abraham, ¿ok? De la misma familia viene el pueblo escogido de Dios. Esto es sumamente importante porque, hermanos, de la misma familia, como lo estamos viendo, por parte de Cam, vienen los cananeos, ¿no es cierto? Y de ahí todas las familias impías que después fueron los enemigos de Israel. Y de la misma familia, pero ahora por parte de Sem, vienen los hebreos, los israelitas, o sea, el pueblo escogido de Dios. Como lo estamos mencionando, hermanos, esto nos habla de la responsabilidad personal de cada uno para seguir a Dios. Unos los rechazan y otros sí quieren arrepentirse de sus pecados y seguir a Dios. Así pasó con la familia de Noé. Y sabes, así pase hasta el día de hoy con nuestras familias. La palabra de Dios, hermanos, lo deja ver muy claro. No importa la influencia piadosa dentro de una familia. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Recuerdan a Caín y Abel? Uno era bueno y otro era malo delante de Dios. Aquí está otro ejemplo. Cam y Sem. Uno era bueno y otro era malo delante de Dios. Porque al final, hermanos, cada uno escoge ir y estar con el Dios verdadero. Esta es una realidad, es algo personal, hermanos. Ahora vean, versículo 22, dice, los hijos de Sem fueron Elam. De él no se sabe nada. Después está Asur. Asur, hermanos, también era parte del imperio de Asiria. Y después está un nombre muy importante, Arfaxad. Arfaxad. Casi no se sabe mucho de Arfaxad, solo se sabe que él es un descendiente directo de Abraham. Por él está Sem, Arfaxad, y después va a venir otros personajes, pero vamos a llegar a Abraham. Después está, ¿quién? Lut. No sabemos nada de él. Y Aram. De Aram, fíjense, de Aram, hermanos, es muy interesante porque de Aram vienen los arameos y los sirios. ¿Ok? De hecho, hermanos, el libro de Daniel y el libro de Esdras en su original está escrito en arameo. ¿Ok? Que se dice, hermanos, que esa lengua, la lengua del arameo, viene de este hombre Aram y de su descendencia. ¿Ok? Y por supuesto, ya después dicen también algunos comentaristas, algunos estudiosos, que de Aram también vienen unos que otros sirios. ¿Ok? Entonces, vean, después dice versículo 23, y los hijos de Aram está Uz, Ul, Geter y Mas. De estos nombres salieron ciudades importantes. ¿Ok? Por ejemplo, la tierra de Uz. ¿Sabes un personaje importante? ¿Sabes quién es de la tierra de Uz? Es Job. Job. Tú lees Job 1 y ahí te das cuenta que él era de Uz, de la tierra de Uz. Estos nombres pasaron los años y sus nombres se quedaron como ciudades. ¿Ok? Y vean, versículo 24 dice, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Heber fue el ancestro de Abraham. ¿Ok? Entonces ya nos estamos acercando cada vez más a Abraham, que lo menciono porque él es un personaje importante que ya lo vamos a estudiar, ¿no es cierto? Pero nota algo importante, hermanos, aquí de el nombre de Heber, muchos dicen que de aquí viene el término hebreo. Por eso a Abraham le llaman el hebreo, porque él viene de su ancestro Heber. ¿Ok? Entonces, que hebreo, hermanos, se traduce como el errante. No, ese es el hebreo, el que siempre, porque Abraham siempre andaba de allá para acá y nunca se estableció en una tierra como tal. Él siempre andaba movido por todos lados, por eso le decían el hebreo, pero dicen que realmente viene de su descendiente Heber. ¿Ok? Y ahora versículo 25 dice, y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Detengámonos ahí. Esto es importante. De Peleg, hermanos,
viene el linaje escogido por Dios, el perfecto linaje escogido por Dios. En otras palabras, hermanos, de Peleg viene el Mesías, o sea, el Señor Jesucristo. Peleg es el ancestro del Señor Jesucristo. Pero vean, hermanos, dice aquí que en tiempos de Peleg se hizo una división de los pueblos por la Torre de Babel. ¿Ok? Peleg, hermanos, si tú haces todas las cuentas, Peleg era de la 4ª generación de Noé, ¿no? Pero fíjense algo muy interesante. ¿Sabes qué significa el nombre de Peleg? El nombre de Peleg significa división. Porque, como lo dice el texto, en sus días fue repartida o dividida la tierra. ¿Qué se refiere a esto, hermanos? Esto se refiere que en tiempos de Peleg pasó Génesis 11, pasó lo de Torre de Babel. O sea, Peleg fue contemporáneo de Génesis 11, de la Torre de Babel, de Nimrod y de estos personajes. Y después, hermanos, ahí nosotros podemos ver, ya lo estudiaremos si Dios quiere la próxima semana, Génesis 11, cómo Dios separa a los hombres, ¿no es cierto? Y los distribuye por todo el mundo de acuerdo a sus lenguas. Pero fíjense, muchos estudiosos dicen que de Noé, o desde que Noé y su familia salió del arca hasta Peleg, que fue lo que pasó en la Torre de Babel, pasaron 100 años. No pasó mucho tiempo, pasaron 100 años. Entonces, por eso Peleg es importante y se hace un comentario extra acerca de él, ¿ok? Y vean el nombre de su hermano. Peleg tenía un hermano llamado Joctán. Joctán, hermanos, tuvo 13 hijos y de todos ellos vienen los árabes, de los hijos de Joctán. Y vean, versículo 26, Joctán engendró a Almodad. Ellos están en la parte de Arabia del Sur. Después está Seleb. Su descendencia, hermanos, está en el país Yemen. ¿Ok? Después está Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla. Versículo 28, Obal, Abimael, Seba, Afir. Todos ellos, hermanos, se dice que están ubicados en la península árabe. ¿Ok? Después sigue otro nombre llamado Avila, ¿no es cierto? Avila. Ellos, hermanos, estaban en la costa también arábica. Después sigue Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotán. Vean, hermanos, todo esto realmente es interesante estudiar las genealogías porque nosotros podemos ver que los hermanos de los israelitas al final sí eran sus peores enemigos. Ellos venían de la misma familia. Sí, otra vez lo vuelvo a repetir. Sí es un asunto de personal querer adorar a Dios, al Dios verdadero. Pero nosotros, hermanos, al final nosotros podemos ver que Dios, en su soberana voluntad, es el que escoge a Abraham y no a Canaán. Esa es una realidad también, ¿no es cierto? Y así pasa hasta el día de hoy. Tú, hermano, puedes tener el mismo tronco genealógico donde estás tú, pero también está un familiar impío tuyo. Pero tú no te jactes y tú no digas, yo soy mejor que este impío, no. Porque al final, hermanos, tú fuiste escogido por la gracia de Dios. Tú eres un creyente porque Dios te escogió a ti. Y tu responsabilidad es mostrarle a ese impío el amor de Cristo, la humildad de Cristo y orar por él. Porque otra vez, aquí vemos la gracia pura de Dios. Porque tanto Abraham como los descendientes de Canaán eran pecadores. ¿Ellos qué merecían? El infierno. La paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Tanto Abraham como los cananeos merecían el infierno. Pero por la gracia de Dios, Él escoge a Abraham. ¿No es cierto? Pero no porque Abraham fuera bueno. No porque Abraham fuera mejor que los otros. Simplemente porque Dios quiso escogerlo. Fue una decisión soberana de Dios. Y hermano, así es con todo creyente. Dios nos escoge a nosotros por su gracia soberana. Por lo tanto, tú debes de estar agradecido con Dios, porque Él te escoge y Él te ha puesto aquí. Y vean, versículo 30, ya vamos a ir acabando. Versículo 30 dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, o sea, desde el norte de Arabia, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente.
Este lugar no se sabe con exactitud dónde está. Versículo 31 dice, como en todas las genealogías de los demás, las mismas palabras: estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en su tierra, en sus naciones. Otra vez, hermanos, vean, esto nos hace ver que algunas familias nacieron después de la Torre de Babel. Esta historia es después de la Torre de Babel. Versículo 32 acaba: estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Este es un resumen de todo lo que leímos, hermanos. Es un resumen. A lo mejor hubiéramos leído nada más el 32, ¿no? Pero fue, hermanos, realmente fue muy interesante estudiar todo esto, ¿no es cierto? De aquí, hermanos, nota, como lo estamos estudiando, de aquí se llenó toda la tierra, de aquí salieron todos los grupos étnicos que hoy en día existen. Si te diste cuenta, hermanos, abarcamos todos los continentes, todos los continentes. Por eso, hermanos, al principio les dije, esta es una lista que hasta los mismos hombres de estudio le tienen fe. La han estudiado y han dicho, de aquí podemos ver perfectamente de dónde salen todas las naciones que hoy en día se encuentran. Claro, y el lugar que ocupamos. Y entonces, hermanos, pasa al capítulo 11 y ese capítulo 11 nos muestra cómo fue que pasó esto, por qué todas estas naciones se distribuyeron. Pero eso lo vamos a estudiar para la otra semana porque ya se nos acabó el tiempo, hermanos. ¿Ok? Pero vean, a pesar de que es un capítulo difícil de estudiar porque son genealogías, al final podemos aprender algo importante, ¿no es cierto? Todos venimos de la misma familia, pero cada quien es responsable de escoger seguir al Dios verdadero o no. Quiero que te vayas con eso, hermanos, en tu corazón. Tú tienes la responsabilidad de seguir a Dios o de no seguir. Hay un libre albedrío. Aunque sabemos que en la soberana voluntad de Dios, como lo dijimos, Dios nos escoge. Pero al final hay algo en nosotros que nos debe de empujar a declarar que Él es el Dios verdadero. Ok, hermanos, entonces lo dejamos hasta aquí y continuamos en Génesis 11.